Bienvenidos, alumnos del Bachillerato Josefa Ortiz de Domínguez, a la presentación de la Unidad Académica 1 de la disciplina de Química 2, impartidas por las docentes Mariacita Portillo Corona y Laura Morales Chacón. Recordemos que nuestra meta es ascender a través de la escalera del éxito. Recuerden, sí se puede. ¿Alguna vez has olvidado una manzana en tu mochila? Al paso del tiempo te has acordado de ella y has observado algunos cambios. ¿Acaso no te recuerdan a la ley de la conservación de la materia? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sabes que en esta transformación de materia pueden formarse las biomoléculas, que forman parte de la química de la vida, entre las que se encuentran los lípidos, ácidos nucleicos, vitaminas, proteínas y los glúcidos? A su vez, las biomoléculas están formadas por elementos, los cuales, en estado gaseoso, al ser sometidos a altas temperaturas, generan un espectro de emisión. Cada elemento tiene su propio espectro, lo que permite la identificación de ellos. Hoy en día sabemos que los elementos se encuentran contenidos en la tabla periódica y forman parte de la materia del entorno. Un ejemplo, el hidrógeno contenido en el sol, el sodio contenido en la sal común y el calcio en los huesos. Esta unidad académica nos plantea la situación de aprendizaje, el universo, un espacio desperdiciado para la vida. ¿Qué vas a aprender? Vamos a aprender sobre las reacciones químicas. Para ello vamos a recordar que una reacción química está formada por reactivos y productos. Estos a su vez pueden estar acompañados de algo que se conoce como coeficientes, que son los números más grandes, y los subíndices, los números más pequeños. Además, debemos de recordar que en una ecuación química podemos encontrar diferentes estados de agregación de la materia. En este caso, tenemos el estado gaseoso, que va a pasar a formar un compuesto o un producto en estado líquido. Observemos entonces los estados de agregación de la materia. El sólido cuenta con una disposición espacial definida, un volumen definido y una forma estática. El líquido cuenta con una disposición espacial relativa, tiene cierto movimiento molecular y el volumen y la forma lo toman de acuerdo al recipiente que lo contiene. El gas tiene una disposición espacial molecular totalmente libre. Recordemos que la definición de gas es el caos, un desorden total, y por lo tanto no tiene ni forma ni volumen definido. Ahora sí, aprendamos las reacciones químicas de nuestro entorno. En primer lugar, estudiaremos la fotosíntesis, la cual se resume de acuerdo a esta ecuación química, donde el CO2 más agua más luz solar nos va a dar lugar a los hidratos de carbono más oxígeno. La fotosíntesis cuenta con dos fases, una luminosa y una oscura. En la fase luminosa, el haz de luz incide en la clorofila de las plantas y esta descompone el agua en oxígeno e hidrógeno. La energía que no es utilizada es almacenada en forma de ATP o NAD. El NAD y el ATP son energías moleculares que sirven para la fase oscura o ciclo de Calvin, en donde el CO2 o el dióxido de carbono más las moléculas energéticas nos producen la materia orgánica. Ahora analicemos el proceso de la digestión. Cabe mencionar que durante la digestión se llevan múltiples reacciones químicas. Estas comienzan cuando nosotros ingerimos alimentos y pasan por el tracto digestivo. Los alimentos son convertidos a macromoléculas como son los glúcidos, grasas, proteínas, ácidos nucleicos y agua.
Siguiendo el paso durante el tracto digestivo, son convertidas estas macromoléculas a nutrientes, entre los que destacan monosacáridos, glicerol y ácidos grasos, aminoácidos, nucleótidos y el agua. En cuarto lugar, analicemos el proceso de la respiración, recordando que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Observemos la reacción de la respiración celular. En resumen, moléculas de glucosa más oxígeno son convertidas a dióxido de carbono más agua más energía. Este proceso lo realizan todos los seres vivos. En quinto lugar, analicemos el fenómeno de la lluvia ácida. Este se genera cuando, a partir de actividades industriales, se forman gases que contienen nitrógeno y azufre, y estos al llegar a la atmósfera se combinan con el agua, provocando una lluvia ácida debido a que contienen ácido sulfúrico y ácido nítrico. En sexto lugar, analicemos la corrosión de los metales. Aquí se lleva a cabo una reacción de oxidorreducción, en donde la oxidación implica una pérdida de electrones y la reducción una ganancia de electrones. Veamos la oxidación del hierro. Cuando el hierro entra en contacto con el agua, el oxígeno del agua reacciona reduciéndose, formando hidróxidos. Estos hidróxidos a su vez se oxidan formando óxidos, y esta acción provoca picaduras en el metal. En séptimo lugar, analicemos la combustión. Para que se lleve a cabo se requiere de un combustible que principalmente contenga carbonos e hidrógenos. En presencia del oxígeno atmosférico se va a producir dióxido de carbono más agua más calor. Esta reacción de combustión es importante porque la realizan todos los automóviles, generando como productos el dióxido de carbono y contribuyendo al calentamiento global. En octavo lugar, analicemos la formación y descomposición del ozono. El ozono se encuentra formando parte de la estratosfera y sirve como filtro ante la radiación ultravioleta solar. Su fórmula química es O3. Este se forma de manera natural mediante la unión sucesiva de oxígenos. Primero, dos oxígenos son unidos por la radiación ultravioleta. Posteriormente, estos dos oxígenos se unen a uno más mediante la luz ultravioleta. Debido a las acciones humanas, se generan compuestos llamados clorofluorocarbonos, los cuales ascienden a la estratosfera y se combinan con el ozono descomponiéndolo, ocasionando el agujero de la capa de ozono en la estratosfera. En noveno lugar, analicemos la industria petroquímica. Esta industria utiliza los derivados del petróleo, mediante los cuales, por una sucesión de reacciones, se generan diversos materiales. Algunos ejemplos son venenos, gasolinas, lubricantes, neumáticos, parafinas, detergentes, gas propano, polietileno, disolventes, etc. Hasta aquí hemos analizado las reacciones químicas del entorno. Cambiemos de contenido específico, el cual nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo energético de la formación y ruptura de los enlaces químicos? Recordemos que cuando se lleva a cabo una reacción química, se forman y se rompen enlaces. Cuando se forma un enlace, se libera energía y este valor de la energía será o adquiere un valor negativo. Cuando se rompe un enlace, se absorbe energía y el valor de esa energía será positivo. Por lo tanto, decimos que al haber ruptura de enlace, este genera una energía de 346 kilojoules sobre mol, y cuando se forma un enlace genera una energía de menos 346 kilojoules sobre mol
Otro aspecto importante de las reacciones químicas es la cinética química, que no es otra cosa que el estudio de la velocidad de la reacción. Esta velocidad de reacción va a ser aumentada cuando haya una mayor concentración de reactivos, un mayor grado de división, una mayor temperatura, una mayor presión, o va a depender también de la naturaleza de los reactivos, de la cantidad de luz y de la presencia de catalizadores. Los catalizadores aceleran la velocidad de reacción y pueden ser enzimas biológicas o algunas otras sustancias químicas. El siguiente contenido específico se refiere a la energía de activación, que no es otra cosa que la energía necesaria para que se forme un complejo llamado activado. Al absorber esta energía de activación, lleva a cabo o comienza a llevarse a cabo la formación hacia los productos y comienza a avanzar la reacción química. Otros contenidos específicos de la unidad nos establecen la diferencia entre temperatura y calor. El calor es una forma de energía y la temperatura surge de la necesidad de saber qué tan caliente o qué tan frío se encuentran los cuerpos. Para medir la temperatura usamos el termómetro y las unidades que se utilizan para medirla son los grados Kelvin, grados centígrados o grados Fahrenheit. Para medir el calor usamos el instrumento llamado calorímetro y las unidades en que se mide el calor son los joules o la caloría. Ahora analicemos el concepto de pH, definido como el potencial de hidrógeno, que sirve para clasificar a las sustancias en solución como alcalinas o como ácidas. Para ello se ocupa una escala de pH que toma valores del 0 al 14, encontrándose en el valor de 7 un estado neutral. Observemos algunas sustancias. La sangre tiene un pH de 8, casi neutro. El agua tiene un pH de 7, se encuentra en el pH neutral. Sin embargo, el ácido del estómago tiene un pH del 1 y el limón tiene un pH de 2, encontrándose entre las sustancias más ácidas. Otro contenido específico de unidad nos invita a analizar sustancias indicadoras de pH. Estas sustancias pueden existir de manera artificial, como podemos observar en esta tabla, en donde adquieren un color al encontrarse en un medio ácido y adquieren otro color al encontrarse en un medio básico. Hay sustancias naturales como el jugo de la col, en donde a pH ácido se encuentra de color rosa, a pH neutro se encuentra de color morado y a pH básico se encuentra de color verde. En el laboratorio usamos tiras reactivas que nos refieren, de acuerdo a los colores, el valor de pH. Podemos observar que entre los azules y morados se refieren a un valor básico y entre los amarillos, rojos, naranjas se refiere a los valores ácidos de pH. El siguiente contenido refiere la fuerza de ácidos y bases durante una reacción. Resulta ser que las bases fuertes o los ácidos fuertes se disocian casi en su totalidad, haciendo una reacción química irreversible, es decir, que los reactantes van a tender a formar solamente productos. Sin embargo, las bases débiles o los ácidos débiles se disocian en muy pocas cantidades, ocasionando que la reacción química sea reversible, es decir, que los reactantes formen productos y los productos formen reactantes. El siguiente contenido específico de unidad nos habla del equilibrio dinámico.
el cual se alcanza cuando la velocidad de formación de los reactivos y de los productos se igualan. Aquí podemos observar en estas gráficas que al inicio tenemos nula concentración de productos, es decir, los productos se encuentran en una concentración de 0. Al paso del tiempo va aumentando la concentración y en el inicio de la reacción se encuentran los reactivos en mayor concentración. Hay un punto en donde estas concentraciones de reactivos y productos se encuentran con la misma velocidad de formación. Para abordar la característica logarítmica del pH, consideremos el ejemplo de la constante de equilibrio del agua. El agua se disocia en iones hidrógeno y en iones hidroxilo en solución acuosa. La constante de equilibrio estará definida por la concentración de los productos entre la concentración del reactivo. Si la concentración del reactivo se agrega a la constante de equilibrio, la constante de equilibrio queda definida como la cantidad de iones hidrógeno y la cantidad de iones hidroxilo. Debemos recordar que el agua tiene una parte que se comporta de manera ácida y otra parte que se comporta de manera básica. Por lo tanto, la característica logarítmica del pH fue expresada por Sorensen, en donde el pH lo expresa como el logaritmo negativo de la parte ácida de la molécula y el pOH lo expresa como el logaritmo negativo de la parte básica de la molécula. La suma del pH o pOH nos da el valor máximo de la escala de pH, que es 14. Para analizar el comportamiento de un ácido o de una base, podemos hablarlo en relación a sus constantes de acidez y sus constantes de basicidad. Hablemos de un equilibrio de disociación de un ácido, en donde el ácido va a generar iones hidróneo en solución y la base conjugada en combinación con el agua va a generar iones hidróxido, que son los responsables de la basicidad. Por lo tanto, podemos hablar de que hay una constante de acidez y una constante de basicidad. Estos valores nos refieren a qué tan fuertes o qué tan débiles son los ácidos y las bases. Si nosotros multiplicamos estas constantes, podemos ver que la constante de equilibrio quedaría en la multiplicación de la concentración de los iones hidróneo por la concentración de los iones hidróxido. He concluido con la exposición de los contenidos de la unidad académica 1 de la materia de Química 2. Agradezco su atención.